Humani Generis y el Magisterio Ordinario del Santo Padre. Un fragmento. Neque putandum est, eawain enciclicis litteris proponuntur, asensum per se non postulare, cuminae aies pontifices supremam sui magisterii potestatem non exercent. Magisterio enim ordinario abdocentur, de quo iudetiam valet, qui vos audit, me audit, Luc 10, 16, ace plerum que wain enciclicis litteris proponuntur et inculcantur, iae alium de ad doctrinam catholicam pertanant. Quod si summi pontifices in actis sui de reactenus controversa data opera sententiam ferunt, omnibus patet remillam, secundum mentem ace voluntatem eorundem pontificum, quaestionem liberae inter theologos disceptationis iae averi non posse. 14. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretestando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Pues son enseñanzas del magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas palabras, el que a vosotros oye, a mí me oye. 3, y la mayor parte de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Papa Pío XII en Humani Generis, apartado 14. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 12 de agosto de 1950, año 12º de nuestro pontificado. Cada oración de este párrafo, de Humani Generis arriba, contiene una verdad teológica importante. La primera expresa un hecho a veces oscurecido de la actividad docente del Santo Padre. La segunda oración saca a relucir una verdad que hasta ahora no ha sido establecida con mucha frecuencia en esa sección de la escritura teológica que trata sobre el poder de enseñanza del Santo Padre. Constituye una notable contribución a la literatura teológica. La tercera se erige como una inferencia necesaria de la primera y la segunda oración. Tiene implicaciones definidas e intensamente prácticas para los teólogos actuales. La primera declaración de este párrafo condena cualquier minimización de la autoridad de las encíclicas papales que podría estar basada en el subterfugio de que el Santo Padre no usa la plenitud de su poder doctrinal en tales documentos. La enseñanza de las encíclicas postula una sensum per se, una aceptación por parte de los católicos precisamente porque es la enseñanza de la suprema autoridad doctrinal dentro de la Iglesia Universal de Jesucristo en la tierra. Exige tal aceptación incluso cuando el Santo Padre no usa supremam sui magisterii potestatem. En otras palabras, los católicos están obligados a ofrecer, no solo un reconocimiento cortés, sino una aceptación interior genuina y sincera, a las enseñanzas que el Santo Padre expone con una nota o calificación menos que de fide o incluso doctrina certa. Los católicos están obligados en conciencia a aceptar estas condenas y a rechazar interior y sinceramente las proposiciones proscritas. En última instancia, este proceso implica el mandato de adoptar una opinión, ya que la Iglesia, al designar una proposición como algo meramente temerario o malsonante, para mencionar solo dos de estas censuras doctrinales inferiores a las de la herejía y el error, no se ha dado una definición o un juicio completamente definitivo sobre el asunto en cuestión. Esta decisión irrevocable se encuentra solo en las definiciones propiamente dichas, la designación de alguna proposición como de fide o como cierta. Es imposible ver el significado completo de esta enseñanza sin tener una comprensión precisa de lo que constituye la suprema magisteria y potestas del romano pontífice. Es perfectamente cierto que este mismo magisterium ordinarium et universale también puede ser el vehículo o el órgano de una definición dentro del campo del objeto secundario de la enseñanza infalible de la Iglesia. Las encíclicas del Santo Padre pueden ser y son declaraciones de este magisterio. Por lo tanto, pueden ser documentos en los que se define un dogma o una cierta verdad de la doctrina católica, que, sin embargo, no se presenta precisamente como revelada, se lleva al pueblo de Dios en la tierra. La Humani Generis también advierte el hecho de que cuando una persona escucha la enseñanza autorizada de la Ecclesia Docens, esa persona en realidad está escuchando la voz de nuestro Señor mismo. Una vez más, toma este medio para recordarnos que la Iglesia no enseña en este mundo sino como instrumento y cuerpo de Jesucristo. El hombre que cuestiona la autoridad doctrinal de la Iglesia está encontrando fallas, en último análisis, con los medios por los cuales nuestro Señor trae su verdad divina a los hijos de los hombres. Un ejemplo de este procedimiento se encuentra en el tratamiento de la cuestión sobre la fuente inmediata de la jurisdicción episcopal en la encíclica Mystici Corporis del Santo Padre. Antes de la aparición de ese documento hubo muchos teólogos excelentes que habían afirmado que los obispos residenciales de la Iglesia Católica reciben su autoridad jurisdiccional inmediatamente de nuestro Señor. Un mayor número de teólogos, y escritores de iure publico o eclesiástico, sostuvieron, por el contrario, que estos hombres recibieron sus poderes de nuestro Señor a través del romano pontífice, de tal manera que procedían inmediatamente del Santo Padre. En la Mystici Corporis, el Papa habló del poder ordinario de jurisdicción de los obispos residenciales como algo sibi immediato ab odem pontifice summa impertita. Esa frase se tomó correctamente como una indicación de que la controversia había sido resuelta, de una vez por todas. Donde antes la enseñanza de que los obispos recibían su poder de jurisdicción inmediatamente del romano pontífice había sido calificada como communis, ahora se conoce como doctrina certa. El hecho de que el soberano pontífice se había desviado de su camino, o tomado la molestia, pronunciarse sobre una cuestión que hasta entonces había sido considerada controvertida, se tomó como una indicación de que deseaba poner fin a la discusión.
El hecho de que una cuestión sea tratada así por el romano pontífice es, según la Humani Generis, una indicación de que el Santo Padre tiene la intención de que este tema ya no sea considerado como una cuestión abierta al libre debate entre los teólogos. Si la decisión es irrevocable, pero solo en el sentido de que el Santo Padre ha colocado esta enseñanza dentro de la categoría de doctrina certa, pero no doctrina de fide, entonces el teólogo es libre de argumentar sobre la posibilidad de una definición de fide o dogmática de este punto, pero definitivamente no es libre para enseñar o sostener que la doctrina establecida por el Santo Padre puede ser rechazada o modificada en absoluto. Ninguna enseñanza se presenta como cierta a menos que haya sido definida como verdadera, a menos que no haya posibilidad, temor o peligro de que lo contrario resulte ser cierto. Humani Generis and the Holy Fathers Ordinary Magisterium. American Ecclesiastical Review, 1951, Mons. Joseph C. Fenton. http://archive.org/details/sim-archive.org/details/ecclesiastical-review-1951-07-125-1-12-5-1-5-2 /pi/52-2 de cierre q iguala